Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las Under Armour Hoversonic en su segunda versión para analizar. Una zapatilla que, si bien de media suela y de suela no ha cambiado mucho con respecto a la versión anterior, es una zapatilla muy interesante, muy infravalorada, y que vamos a ver qué puntos fuertes y débiles tiene y dónde está encuadrada o para qué corredores está enfocada. Es una zapatilla de entrenamiento para corredores de peso medio o ligero. Y es una zapatilla perfecta de rotación o de competiciones medias y largas para corredores de más de 70 kilos hasta 85 más o menos, incluso 90 si corremos por debajo de 5. Es una zapatilla, digamos, de entrenamiento ligero, entrenamiento para corredores de no mucho peso. Ritmos ideales de 4.15 a 5.15 más o menos. Y que, como digo, considero una zapatilla bastante infravalorada dentro del mercado por sus materiales, por su respuesta, estabilidad. Es un paquete bastante completo y sobre todo por la conectividad que tiene la zapatilla con la aplicación Map My Runs de Under Armour, que permite salir a correr sin necesitar de un GPS. Salís a correr con la zapatilla se activa, graba el entrenamiento y luego lo sincronizáis con la aplicación y os sale datos de ritmos, cadencia, recorrido, longitud de zancada, así como recomendaciones de la propia aplicación para mejorar vuestro entrenamiento. Zapatilla que básicamente, como digo, media suela y suela son lo mismo. 29 milímetros talón, 21 antepié, 8 milímetros de drop, que se notan tal cual. Un armazón que vemos en naranja y blanco verdoso de material Charge, un material con 4 compuestos cuyo compuesto principal es la EVA mezclada con goma, 55 grados de dureza. En estas Hoversonic es, como digo, es un armazón que da estabilidad a la zapatilla y que va a coger al Hover Foam, que es lo que vemos aquí en la parte trasera, que es un material que, si bien comparte algunos de los compuestos con el Charge, es un material mucho más blando, mucho más reactivo, y que es tan blando que han tenido que ponerle una malla, el Energy Web, para que cuando aterricemos de talón no se desparrame el material, y esa red lo que hace es distribuir esa deformación del impacto a lo largo de todo el volumen que ocupa la malla, o sea, de todo el Hover Foam. Por lo tanto, es una zapatilla muy homogénea en cuanto a amortiguación. Digamos que tenemos más o menos la misma amortiguación en el talón que en el antepié, y además se reparte muy fluidamente. Y el Hover Foam tiene unas características muy particulares. Tiene una capacidad de respuesta similar a las de los poliuretanos más avanzados del mercado. Y digamos que para amortiguar el mismo impacto necesita la mitad de recorrido y recupera en la mitad de tiempo. Es algo que se nota con ellas al correr, porque es una zapatilla que no tiene mucho recorrido. Digamos que si tú impactas con el talón, va a conseguir amortiguarte el impacto en muy poquito espacio, y luego esa amortiguación se va a mantener a lo largo de toda la zapatilla. Por ejemplo, es una zapatilla que se agradece mucho en amortiguación en la parte media y delantera, pero contrasta mucho con sus rivales en cómo amortiguan la parte trasera, porque mientras otras zapatillas de poliuretano amortiguan con mucho recorrido, la Hoversonic 2 no necesita tanto recorrido para hacerlo. Así que quizá vais a notar ese contraste, sobre todo si sois talonadores, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. La verdad es que es una zapatilla súper eficiente a la hora de correr con ellas. Es por ello que no es una zapatilla de entrenamiento, sino que se puede considerar de entrenamiento ligero, no por el peso, que son, creo que oficialmente son 285 gramos, 313 en esta talla 10, pero su dinamismo no se debe a su ligereza, sino a la forma de entregar la amortiguación. Suela igualita que lo que veíamos el año pasado, caucho de alta resistencia a la abrasión en esta zona, contacto continuado con el suelo, muchos cortes de flexión. Si bien es una zapatilla un pelín rígida, la flexibilidad que tiene la tiene muy repartida. Ideal para correr en tierra, ideal para correr en asfalto,
En mojado es donde deja un poquito que desear, pero como casi todas las zapatillas. Como digo, zapatilla muy estable. Tiene un arco con soporte, pero que no se nota ni alto ni molesto. Pero es muy importante a la hora de notar la estabilidad de la zapatilla. No es una zapatilla que vaya a exigirnos mucha amortiguación propia del cuerpo. Y como veis, el hover window, que es este cortecito, esta ventanita, básicamente está situado en esta zona porque la zona de aterrizaje se focaliza aquí y la hover window lo que va a hacer es facilitar la compresión en esta zona para que el pie no tienda a pronar un poquito, digamos, a guiar un poquito la pisada por el exterior. Cambios de esta Sonic 2, pues básicamente el upper. Si bien mantiene el flat knit que veíamos el año pasado, la misma tecnología, es un knit un poco más grueso, es un poco más estructurado, más arisco al tacto. No es el knit más suave del mundo precisamente. Y si bien ha perdido ventilación, que era excelente la primera versión, lo que ha ganado es soporte al pie y estructura. Sigue siendo una zapatilla muy ventilada, pero lógicamente menos que el año pasado, ya que además de tener un knit un poco más estructurado y grueso, se han enfocado en dar más confort a la zapatilla. La lengüeta es más gruesa que el año pasado, sí que va yendo unida al chasis, pero como vemos es una lengüeta mucho más habitual que la que teníamos el año pasado, que era mucho más fina. En la parte interna tenemos una capa tupida que va a dar confort al pie, pero va a frenar un poquito la ventilación. Es uno de los poquitos puntos débiles con respecto a la versión anterior que vemos. La ventilación sigue siendo buena, pero ha empeorado en ese sentido con respecto a la versión anterior. En los cordones se han cambiado algunas cosillas. Vemos que tiene dos tiradores con reflectantes en la parte baja. Se ha hecho un cortecito para que el upper se ajuste mejor al pie cuando corremos. La parte trasera, muy fina el collar, con un poquito de acolchado en esta zona. Y el mismo contrafuerte que veíamos el año pasado, con el reflectante trasero. La verdad es que funciona bien. Particularmente he tenido que utilizar el truquillo del último agujero de los cordones, pero sin ningún problema. Es una zapatilla, como digo, muy dinámica, muy estable, bien amortiguada. No es firme, pero tiene poco recorrido. La considero una zapatilla infravalorada porque no es una zapatilla, tiene un precio relativamente bueno, pero tiene la ventaja que no tienen sus rivales de la conectividad con la aplicación Map My Runs de Under Armour. Tú no necesitas salir ni con un reloj ni con un teléfono a correr. Sales con las zapatillas, se activan automáticamente por un sensor que tiene la zapatilla derecha. Y cuando vuelves de correr, sincronizas con la aplicación la zapatilla y te marca, como digo, ritmos, longitud de zancada, cadencia, metros de desnivel que has ganado o perdido, el recorrido que has hecho por GPS, etcétera, etcétera. Es una zapatilla que además te da recomendaciones sobre cómo mejorar tu condición o tu entrenamiento. La verdad es que es una ventaja muy grande que no tienen sus rivales y que al precio que tienen las Hover Sonic, la verdad es que es un chollo. No tiene ningún defecto, sí que, como digo, hay que saber qué tipo de zapatilla es. No es la más blanda del mundo, pero todo lo que hace lo hace bien. Es relativamente ligera, tiene conectividad, es muy estable, es agradable de amortiguación, es bastante duradera, vale para varios tipos de terrenos, materiales avanzados, así que poquitos defectos se le pueden poner. Y estamos ante una zapatilla, como digo, muy infravalorada dentro del segmento de zapatillas de entrenamiento ligero. Sí que es verdad que es un poquito más pesada que algunas rivales, pero también tiene sus ventajas como la estabilidad, la durabilidad
o simplemente la conectividad con la aplicación. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.